El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió que en la ciudad se observa una tendencia a ciertos encuentros en lugares cerrados. Es por esto que el funcionario alentó a que en su lugar las reuniones con otras personas se hagan en el espacio público cumpliendo con la distancia. Dijo que esta es una alternativa más segura hasta que la curva de coronavirus termine de madurar. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Santilli, nos quedan 2 o 3 semanas de tensión en el sistema de salud. El vicejefe de gobierno porteño se refirió a la situación epidemiológica en la ciudad de Buenos Aires. Dijo que la ocupación de las camas de terapia intensiva fluctuó de 263 a 290 y luego volvió a caer. Además, agregó que hoy no estamos teniendo ninguna saturación en el hospital, pero sí que la atención está en el sistema de salud privado. Excarcelan a exfuncionaria en la causa de espionaje ilegal. La jueza federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, excarceló hoy a Susana Martinengo, que es la ex coordinadora del área de documentación de la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri y quien cumplía prisión domiciliaria. Martinengo quedó imputada por reuniones con agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que habría mantenido en su despacho entre el año 2018 y 2019. Y analizan la ampliación de la moratoria y del presupuesto 2020. La Comisión de Presupuesto y de Hacienda de Diputados va a debatir la ampliación del alcance de la moratoria impositiva aduanera y de una seguridad social creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Consideran que es muy importante para asistir a las empresas afectadas por la pandemia del coronavirus y además van a tratar la ampliación del presupuesto en curso que fue girado por el Poder Ejecutivo. Estados Unidos, la vacuna de Moderna podría estar lista para finales de este año. Así lo anunciaron funcionarios del gobierno norteamericano y del laboratorio también, luego de que la empresa comenzara la fase 3 del ensayo de la vacuna contra el COVID-19. Mientras tanto, el laboratorio Pfizer también comenzó la última fase de pruebas con su posible vacuna, en la que van a participar hasta 30.000 personas distribuidas en 120 locaciones de todo el mundo, incluidas entre ellas la Argentina. Repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Salió el sol, así es, y la sensación térmica es de 10 grados 2 décimas. El cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados. Veamos lo que nos espera para el resto de la jornada. Por la tarde vamos a tener 12 grados con un cielo que va a estar soleado y por la noche desciende a 5 grados la temperatura con un cielo sin nubes. Y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró esta mañana que la ocupación de camas de terapia intensiva es del 61% y que se mantiene estable. De todas maneras, Santilli advirtió que se esperan 2 o 3 semanas más en una tensión o en tensión con el sistema de salud. Hoy lo que estamos, teniendo es ninguna saturación en el hospital, pero sí la tensión en el sistema de salud respecto de todas esas cantidades de casos diarios que fuiste teniendo, los vas representando en las camas de internación y en las camas de terapia intensiva. Al día de ayer a la mañana estábamos en 290 camas, hoy estamos mañana en 279 camas. Obviamente esto no es ningún aliciente ni nada para decir que esto terminó, todo lo contrario. Desde el Ministerio de Salud porteño confirmaron que hubo 55 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Según el último reporte, se confirmaron 1.063 nuevos casos y el acumulado es de 59.949. De ese total, ya se recuperaron 19.600 personas. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, consideró que la curva de contagios en la ciudad de Buenos Aires se mantiene estable. De todas maneras, Quirós le pidió a los porteños que sigan manteniendo las medidas de prevención necesarias y que eviten los encuentros en lugares cerrados.
Durante una entrevista en televisión, el funcionario recordó que las salidas entre las 18 y las 6 de la mañana tienen un bajo riesgo siempre y cuando se respete el uso del barbijo y el distanciamiento social en el espacio público. Área peatonal transitoria. El coronavirus también obliga a transformar el espacio público de la ciudad. Se intensificó, de hecho, la utilización de marcas en las calles y veredas para garantizar el distanciamiento social y también para orientar a los consumidores en cada local y poder organizar así nuevas conductas dentro de los peatones. Área peatonal transitoria, dice en Carlos Calvo al 500, que forma parte de los 52 nuevas ampliaciones de veredas en lugares de muchos comercios. Mantener la distancia, dice en Bolívar al 1000, donde también se pueden ver marcas en el piso y figuras de pies distanciados uno del otro. Sí, están en todos lados, me parecen excelentes y una manera como que de hacer que las personas se distancien. Sí, las he visto en todas partes y más que todo en los cruces, en los peatonales. Vamos a tener que convivir con la pandemia durante muchísimo tiempo hasta que aparezca la vacuna. Hasta ese momento las prevenciones tienen que mantenerse. Las principales ciudades o países del mundo también utilizan el método de la señalética para marcar y orientar. China o Singapur son algunos ejemplos. En la ciudad hay 100.000 metros cuadrados intervenidos distribuidos en los distintos barrios. 12 kilómetros lineales de marcas basadas en 4 ejes: señalar las ferias de la ciudad, marcar corredores peatonales de alto tránsito, organizar centros comerciales en vía pública y fomentar el distanciamiento social. Pero no es todo. En breve habrá también en el transporte público. Y las peluquerías porteñas vuelven a funcionar desde mañana, pero lo van a hacer solo los locales que puedan cumplir con un estricto conjunto de medidas. Los clientes van a tener que asistir a los locales con turno previo. Además, deberán ir a cortarse el pelo solos, es decir, sin acompañantes. Independientemente del tamaño de las peluquerías, ya sean cadenas o comercios barriales, no van a poder dejar entrar a más de una persona por cada 15 metros cuadrados. Tanto el cliente como el profesional van a tener que usar barbijo puesto en todo momento. Y al ingresar se deberá ofrecer alcohol en gel y cada peluquero va a tener que contar con sus propios peines y sus propias tijeras. La Argentina registró la mayor cantidad de fallecidos por COVID-19 en un solo día y superó las 3.000 muertes. Porque como hemos aprendido estos días... Fueron 121 las muertes en todo el país y esta mañana se sumaron otras 23, según los datos oficiales del Ministerio de Salud. De esta manera, la cifra total de fallecidos en el inicio de la pandemia ascendió a 3.082 en toda la Argentina. Esta mañana, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, informó que la mayoría de los 1.000 internados en terapia intensiva corresponden a centros de salud del área metropolitana de Buenos Aires. La cifra de nuevos contagios fue de 4.890 positivos, con más del 90% de estos nuevos casos ubicados en el área metropolitana de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires superó los 98.000 casos confirmados y los 1.500 muertos por COVID-19. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, advirtió que la velocidad en la curva de contagios puede saturar las terapias intensivas a mediados de agosto. Si se disparan mucho los casos, el sistema va a saturar. Si la curva crece exponencialmente a un 30%, como observamos relacionando por semanas, no por día, semana contra semana, y viendo la evolución del último mes, probablemente en algún momento de agosto, segunda quincena de agosto, si esa es la situación, tenemos riesgo de saturación del sistema. El grupo BlackRock y sus aliados instan al gobierno a continuar con las negociaciones por el canje de deuda. Los fondos de inversión más poderosos de Wall Street enviaron a Martín Guzmán una carta reservada en la que aseguraron que cuentan con la mayoría necesaria para bloquear la propuesta del Ejecutivo. Si bien destacan la buena predisposición que tiene el gobierno, piden abrir una nueva instancia de diálogo justamente para discutir una nueva mejora de lo que es el canje de la deuda. La incógnita ahora es ver cómo va a reaccionar el Ejecutivo ante la presión que están haciendo los principales acreedores. Hay tiempo para definirlo hasta el 4 de agosto. Y a propósito de la negociación con los bonistas, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados está sesionando en estos momentos.
Y entre los temas que van a tratar en la agenda, buscan dar dictamen al proyecto de ley que propone la ampliación del presupuesto en curso para garantizar la asistencia durante la pandemia. Estamos de acuerdo, muy bien. Yo iba a empezar así, pero La iniciativa, girada por el Ejecutivo, busca recursos sociales y productivos para poder paliar los efectos de la pandemia de coronavirus. En lo concreto, solicita la ampliación del presupuesto por un monto estimado de 1.8 billones de pesos. En caso de que el proyecto consiga el aval de diputados, va a ser tratado en el Senado la primera quincena de agosto. Aunque claro, va a haber que esperar para ver si el gobierno nacional logra llegar a un acuerdo con los bonistas. Caso contrario, la actual iniciativa del oficialismo va a tener que hacer algunas modificaciones. El gobierno de los Estados Unidos dijo que la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la compañía biotecnológica Moderna podría estar lista para fines de este año. La noticia fue dada a conocer después de que el laboratorio anunciara el inicio de la fase 3 de sus ensayos y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dijo que es imposible que haya una vacuna antes del año que viene. Mientras tanto, el mega laboratorio Pfizer anunció que también comenzó la última fase de pruebas de su posible vacuna, en la que van a participar hasta 30.000 personas distribuidas en 120 locaciones de todo el mundo, incluidas la Argentina. Y de esta manera, sin barbijo, Jair Bolsonaro retomó sus actividades después de recuperarse de coronavirus. Su regreso al trabajo lo encontró con muy malas noticias. Y es que una coalición de más de 60 sindicatos acusaron al presidente de genocidio ante el Tribunal de la Haya. Se debe a su gestión de la pandemia que, según describen los denunciantes, causó una tragedia en todo el país. Y en una región de Mongolia, el país que no tiene ninguna muerte por coronavirus, las autoridades decretaron cuarentena obligatoria e indefinida debido a la peste bubónica, después de que un residente presentara algunos síntomas. En julio ya había fallecido por esta enfermedad un adolescente que había comido carne de marmota. La peste bubónica es una infección que transmiten las pulgas que viven en ciertos roedores y en Mongolia son las marmotas quienes la están portando. Si no se la trata de inmediato, esto podría terminar en la muerte. Y estas imágenes nos llegan desde Sicilia, Italia, en donde en 24 horas se registraron 2 fugas masivas de migrantes que estaban en cuarentena en centros de acogida. En total, fueron 323 las personas que escaparon descalzas por las campiñas de la zona, motivadas por las precarias condiciones de alojamiento que hay en este tipo de sitios que no son aptos. La ministra del Interior envió militares y naves que van a servir como centros de cuarentena. 139 migrantes ya fueron relocalizados. You have an illness. You can't be American and wear that mask. Y esto pasó en los Estados Unidos, donde 2 personas ingresaron a un supermercado usando tapabocas con esvásticas. Indignados, los compradores los comenzaron a enfrentar. La mujer le dijo que no era nazi y que usaba el símbolo nazi a modo de protesta contra el candidato demócrata, Joe Biden, aunque su actitud desafiante hizo que los clientes no le creyeran y siguieran increpándolos. Tras el episodio, Walmart les prohibió la entrada a todos los supermercados del país. Y la reforma judicial, uno de los proyectos más anunciados por el gobierno, ingresa al Congreso a través de la Cámara Alta, donde el oficialismo tiene la mayoría. Bueno, de este y de otros temas vamos a hablar, pero después de la pausa. Ya volvemos. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si estás en tu casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Hola, mi nombre es Javier y soy profesor de Educación Física y hoy te vengo a proponer una actividad con material no convencional. Acá tenemos una bolsita, pero vamos a necesitar 2 bolsitas. Y con estas bolsitas vamos a empezar a jugar a malabarear. ¿Cómo? Tirando una, la otra, las 2 juntas, por abajo, por arriba. Pero esto no termina acá. Le vamos a sumar una tercera bolsita. Y ahora sí,
vamos a empezar con el malabar. ¿Qué te vas a imaginar? Un triángulo adelante tuyo, en donde una de las bases del triángulo vas a tener tu mano con dos bolsitas y en la otra base una sola bolsita. Y va a consistir en lo siguiente: míralo, tiro, tiro, agarro, agarro, agarro. Y ahora probamos con la otra mano. Tiro, 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 agarro, agarro. Y así sucesivamente. Animate, mirá. Tiro, 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 tiro. Y ahí ya empezaste a jugar a malabarear. Yo me quedo acá malabareando. Vos probalo. Chau, nos vemos. Hay un programa pensado para los apasionados por la naturaleza y la aventura. Mirá la sorpresita. Doblete. Doblete. Arrancó, Wilmar Merino te invita a Expedición Merino. Entre piraña y piraña, alguna flecha todavía se cuela. Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Es uno de los proyectos más anunciados por el presidente Alberto Fernández y el más esperado por estos días en el Congreso. La reforma judicial ingresa a través de la Cámara Alta, donde el oficialismo tiene mayoría. Señoras y señores decanos. Con la apertura del debate en la Cámara Alta, los diputados oficialistas van a contar con más tiempo para trazar su propia estrategia legislativa en busca de acuerdos para transformar la ley de la reforma judicial. La comisión de 11 miembros para la reforma de la justicia ya tiene nombres y apellidos. La tarea de este cuerpo, conformado por juristas y por notables del derecho, será analizar posibles cambios en las áreas relevantes del Poder Judicial, como la Corte Suprema o el Consejo de la Magistratura. Estará conformado por Carlos Beraldi, es uno de los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner, Inés Weinberg, ex candidata de Mauricio Macri como procuradora, y otros constitucionalistas como Gustavo Ferreira, Andrés Gil Domínguez, Carlos Aslaisean y Enrique Basiga Lupo. Y en paralelo, el Gabinete Nacional termina de elaborar el plan de 60 medidas que va a anunciar el gobierno en los próximos días. Podríamos dividir el conjunto de medidas en las que estamos trabajando en dos grupos, unas más vinculadas con la reactivación y otras políticas más de mediano y largo plazo que tienen que ver con la transformación de la estructura productiva argentina, que es un trabajo, digamos, que demanda otro tipo de recursos y otro tiempo. Estamos impulsando la obra pública dentro de los márgenes que tenemos y también estamos pensando en estímulos para que el ahorro privado vaya a la construcción. Y la vicejefa de gabinete remarcó que reconocen que va a haber un impacto en el empleo y también manifestó que es una de las principales preocupaciones que tiene el gobierno nacional. En este sentido, adelantó que va a haber medidas para modificar la legislación laboral, pero sin quitarle derechos a los trabajadores. Por su parte, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, confirmó que volverá al plan Procrear y que esto va a impulsar un plan nacional de suelo justamente para producir espacios urbanos que sean de calidad. Además, trascendió que habrá un programa para aumentar la producción agrícola y la exportación e incluso estudian aplicar rebajas segmentadas de las retenciones. Y el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof se comunicaron por teléfono con la familia de Facundo Astudillo Castro. Un propósito, un objetivo. El joven está desaparecido desde el pasado 30 de abril. Según contó su abogado, Leandro Aparicio, ambos se pusieron a disposición de los familiares. El letrado volvió a insistir en que el joven fue víctima de desaparición forzada y aseguró que al menos 9 efectivos de la policía bonaerense desplegaron un plan de encubrimiento. Un hombre de 28 años que trabajaba como repartidor de Mercado Libre fue asesinado a balazos por 2 motochorros que, cuando aparentemente se resistió a que le robaran su camioneta en la localidad bonaerense de Adrogué. José Marino era un repartidor terciarizado de la empresa. Había llegado al lugar a dejar un pedido cuando fue sorprendido e interceptado por estos delincuentes.
Se supone que intentó resistirse y que uno de los ladrones le disparó y lo terminó matando. La ambulancia se demoró y la policía trasladó a Meléndez en un móvil, pero lamentablemente no llegó con vida. Preocupan las cifras oficiales porque la inseguridad ya creció en lo que va del año, tanto como en todo el año 2019. Un informe de la Procuración General bonaerense justifica los reclamos de los intendentes por mayor presencia policial. El reconocimiento oficial de un crecimiento exponencial en la cantidad de delitos en la provincia de Buenos Aires aceleró el desembarco de fuerzas federales en las zonas que son las más calientes. El endurecimiento de la cuarentena profundizó aún más las dificultades socioeconómicas y los índices de inseguridad crecieron casi al mismo ritmo que los contagios de coronavirus. Hay 2.543 delitos por día y en todo el año pasado se denunciaron unos 2.500 delitos por día para que vean la diferencia. ¿Tú por qué no tienes novio? Pues por el coronavirus. ¿Qué tiene que ver? Coronavirus dije. Jenny, ¿yo todavía te importo? Y así se divertían 3 policías cordobeses en horario de trabajo, grabando videos para la red social TikTok. En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales y que fueron publicadas por ellos mismos, se puede observar cómo el subinspector Claudio Agüero, el suboficial Rubén Mamondes y la oficial ayudante Janet Contreras hacen las clásicas coreografías y doblajes tan características de esta red social china dentro de la comisaría de Deán Funes, allá al norte de la provincia de Córdoba. Bueno, los 3 fueron sumariados y también puestos a hacer tareas pasivas y se les abrió una investigación en su contra. Y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación... Una avalancha de nieve ocurrida en el Cerro Catedral de Bariloche mató a un jefe de patrulla de este centro de esquí. El episodio ocurrió en el sector norte del cerro, mientras las pistas permanecían cerradas para la realización de dotaciones controladas. Estas detonaciones se realizan para poder prevenir precisamente desmoronamientos naturales por la gran cantidad de nieve acumulada en estos últimos días. Bueno, una avalancha atrapó a 2 trabajadores y uno de ellos recibió heridas leves. El otro, estamos hablando de Mario Ruiz, de 50 años, finalmente falleció. El centro de esquí, que había vuelto a abrir con estrictos protocolos y solo para residentes, va a permanecer cerrado hasta nuevo aviso. Luego del histórico ascenso conseguido con el Leeds, Marcelo Bielsa sigue recibiendo distinciones y en este caso de parte de uno de sus propios colegas. Este lunes se llevaron a cabo los premios anuales de la Asociación de Técnicos de Liga. De esta manera, el rosarino se quedó con el trofeo al mejor DT de la Championship, terna en la que debían votar solo los estrategas que participaron del torneo de dicha categoría. Al agradecer el premio y fiel a su estilo, Bielsa destacó el trabajo de su plantel. Lo escuchamos. Quiero agradecer el premio que me otorgan. Para mí tiene un valor especial porque fue decidido por votación de los entrenadores de los equipos que participan en el torneo que obtuvo Leeds. Y bueno, el hecho de que sean colegas quienes decidan destacar o premiar mi participación es muy valioso para mí, ¿no? Los premios normalmente son un reconocimiento al éxito logrado por un equipo en particular. En este caso, por mi intermedio se premia o se reconoce el título que obtuvo Leeds. Y los días de vacaciones que le otorgó el Real Madrid a sus futbolistas tras ganar el título de la Liga Española trajeron consecuencias, sobre todo para el delantero dominicano español, Mariano Díaz, quien regresó de ellas y dio positivo por COVID-19.
El jugador se presentó a la práctica de hoy, pero no pasó el test y debió trasladarse de nuevo a su domicilio, que es el lugar donde ahora va a tener que pasar el aislamiento social y que lo va a privar de formar parte del plantel que justamente va a viajar a Inglaterra para enfrentar al Manchester United. Y mientras nosotros pasamos uno de los días más fríos del año, así se divierte el campeón mundial de jet ski, Marc Gómez. Sin competencia a la vista por la pandemia de coronavirus, Gómez, se dedica a mostrar sus habilidades en la pileta de su casa durante una reunión con amigos y familiares y también a sorprender a todos mientras da vueltas y saltos en un espacio reducido. Desde este viernes, un autocine se inaugura en San Isidro. Es una iniciativa privada, impulsada por el restaurante Malois, donde sus dueños pidieron permiso para hacer un autocine en su predio, que tienen justamente frente al río, y el municipio los habilitó. Las entradas van a costar 1.200 pesos y van a servir como permiso de circulación para los vecinos que, puedan pagarla. Habrá posibilidad de pedir comida en modalidad delivery al auto y va a ser trasladada por mozos que van a estar vestidos con unos trajes blancos de bioseguridad. Van a proyectar películas de todo tipo, pero no estrenos. También va a haber cine infantil. Las entradas por el momento solo se están vendiendo de forma anticipada y los vecinos que quieran ir deberán hacerlo con tapabocas, llevar alcohol en gel y no van a poder bajarse del auto. En pocos días, el Shopping Soleil también va a inaugurar su propio autocine. Una historia entre un animal y un hombre emocionó a todos y se volvió viral. Este camello hembra vive en Mongolia y caminó sola durante 7 días en medio del desierto de Gobi para regresar con Temur, su antiguo dueño. Temur la había vendido en octubre del año pasado a unos amigos, pero la nostalgia la llevó a esta camellita a abandonar su hogar para embarcarse en un arduo viaje. Atención con esto, caminó durante 7 días, atravesó acantilados y pasó por lechos de ríos que estaban secos y cerca del metal. Al enterarse de este valiente viaje, Temur y su familia se conmovieron tanto que se contactaron con su amigo para comprar el camello y asegurarse de que no van a dejar que nadie la dañe y que jamás, pero jamás, dejarán irla de nuevo. Estas fueron las noticias en el canal de La Ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Nos reencontramos mañana a las 12:30. Por favor, si podés, quédate en casa. Chau.